Lo que ahora nosotros vamos a verificar es que existen dos tipos de funciones pares o impares. Una función par, bueno, si yo la dibujo en mi gráfica, lo que me va a decir es que esta está reflejada. ¿Cómo es que está reflejada? Si yo trazo una línea vertical, aquí en el eje principal en Y, lo que me voy a encontrar es todo lo que tengo en esta parte es un reflejo directamente sobre el eje vertical de esta parte. Una forma de comprobar que es una función par es yo agarro un valor aquí de x y me va a generar aquí un valor con f de x. Si yo agarro el mismo valor pero con negativo, supongamos que ahora es menos x, aquí me va a generar un valor también, bueno, de igual forma, bueno, lo pongo un poquito más parejo. Por acá, de menos x me va a generar también un valor de f de x. Las dos me generan f de x y vamos a llegar a lo mismo. Entonces la prueba para hacer de una función, voy a comprobar que si hago mi función f de x y también en mi función sustituyo todas las x con menos x y las simplifico, las dos tienen que llegar a lo mismo. Si las dos llegan a lo mismo, esta es una función impar. Una función impar es, yo agarro, reflejo mi gráfica verticalmente, aquí en este caso sería como una parábola, y también la reflejo horizontalmente después. O sea que hago un doble reflejo. Esta la reflejo primero acá y después aquí abajo. Esto sería una función impar, tal que si yo me agarro un elemento en la posición x, acá, yo genero acá un f de x. Si yo me agarro aquí un menos x, yo voy a generar una función f de x, pero si es equivalente a este, pero con signo negativo, como f menos f de x, yo aquí voy a tener esta parte que es una función impar. ¿Ok? Entonces esa va a ser la prueba para nosotros dos. Vamos a comprobar si estas funciones son pares o impares de la forma siguiente. Para el inciso A, yo voy a tener mi función f de x igual a x cuadrada. El primer paso es, pues yo voy a encontrar menos f de x. Menos f de x me dice que voy a agarrar y mi función que la tengo por acá, nada más la multiplico por menos. En este caso nada más le pondría un menos x cuadrada. El otro que voy a comprobar es f de menos x. F de menos x, todo donde tenga x le voy a poner un menos x. Aquí x lo tiene adentro del cuadrado, entonces me va a quedar menos x al cuadrado. Si yo elevo esto, menos al cuadrado se me va a hacer más y esto es equivalente a tener x cuadrada. Ahora hago la comparación. Si f de x es igual a f de menos x, la función es par. Aquí comparo x cuadrada, esto es igual a x cuadrada. Entonces mi función es par automáticamente. Si yo comparara para la prueba de los impares, que me dice que yo compare f de menos x, tiene que ser igual a menos f de, bueno, no es cierto, eso me genera f de menos x, me va a generar menos f de x. F de menos x en esta parte va a ser x cuadrada. Y yo comparo menos f de x, que esto es menos x cuadrada. Aquí, como no son iguales, esto es diferente, entonces esto no es, esta prueba me dice que no, la función no es impar. Pero si yo hago la prueba y aquí me dice la función es par. Aquí, si la función falla para los dos, entonces la función no es par ni impar, es una función cualquiera que no tiene que afectar esa parte. Vamos con el inciso B. Yo de aquí voy a agarrar y, como en un inicio, vamos a probar primero menos f de x. Menos f de x me va a generar menos por lo que yo tengo aquí, x más 2, que es este de acá. Simplifico y me va a quedar menos x menos 2. O esta parte factorizada según ahorita lo quiero ocupar. F de menos x. F de menos x yo voy a agarrar y voy a poner lo siguiente. Todo donde tenga x le voy a poner menos x. Le voy a poner
nada más tengo x acá, la voy a sustituir por una menos x y al 2 no le hago nada, ya que el 2 no tiene x. Vamos a comparar. F de menos x tiene que ser igual a f de x. Si comparamos f de menos x es menos x más 2 y esto va a ser igual a x más 2. Vemos que los dos, bueno, por este menos no se hacen iguales, entonces esto es diferente y la función no es par. Vamos con el otro, vamos a comparar f de menos x con menos f de x para probar si es impar. De acá f de menos x es menos x más 2 y menos f de x es menos x menos 2. Aquí por el signo menos del 2 no son iguales, también es diferente. Entonces la función tampoco no es, bueno, no es impar. Pero aquí no es par ni tampoco es impar, es una función que no se define en esas dos partes. Entonces por ese lado mi función falló por las dos partes, mi función no es par ni es impar. Vamos a ver cuando f de x es igual a x cúbica. De igual forma generamos menos f de x y esto va a ser igual a menos x cúbica. Vamos a hacer f de menos x. Me dice que la x está dentro del cubo, me va a quedar menos x al cubo. Si elevo menos al cubo, como es potencia impar, se queda igual como menos x cúbica. Vamos a probar que f de menos x es igual a f de x. F de menos x es menos x cúbica y f de x, esto es x cúbica. Por el signo, esta función no es par. Si no tuviera el signo, sí sería una función par. Ahora con f de menos x vamos a comparar con menos f de x. F de menos x es menos x cúbica y menos f de x también es menos x cúbica. Como las dos son iguales, la función sí es impar. Ok, entonces ya obtuvimos esta parte y esa es la prueba, bueno, de esta función. Vamos a probar la siguiente, y es igual a 1 entre x más 2. Primero vamos a hacer menos f de x. Bueno, aquí recordando que y es lo mismo que decir f de x. Esto es igual a 1 entre x más 2. Probando menos f de x. Esto es igual a menos 1 sobre x más 2. ¿Okay? No hay necesidad de aquí multiplicarlo, con el menos que está acá nos es suficiente. Y el otro vamos a sacar f de menos x. F de menos x me va a quedar que es 1 entre menos x más 2. Nada más la x le aumenta el signo menos y es esta parte. Así como convención, bueno, para lo que lo vamos a utilizar no nos sirve mucho. Entonces vamos a factorizar el signo menos de ahí y me va a quedar que es menos 1 entre x menos 2. Si se dan cuenta, menos por x, menos x y menos por menos, más 2. Esta expresión de acá es equivalente a esta de acá. Vamos a comparar f de menos x que sea igual a f de x. Los pongo a los dos y me va a quedar que una es menos 1 entre x menos 2 y debe ser igual a 1 sobre x más 2. Estos no son iguales, de hecho son diferentes, la función no es par. Para la otra, f de menos x la voy a comparar con menos f de x. Comparando esta parte me va a quedar menos 1 sobre x menos 2 debe ser igual a menos 1 entre x más 2. Vemos y el 2 tiene el signo diferente, aunque tengo el menos acá, el menos del 2 es el signo diferente, entonces esta función tampoco no es impar. Esta función no es impar, entonces no es par, no es impar, es una función digamos cualquiera y no está cumpliendo con nuestros criterios.
¿Ok? Entonces, esto sería esta parte de nuestras funciones pares e impares. Acuérdense, nada más hay que primero sacar menos f de x, f de menos x, comparar y verificar si generamos funciones pares o impares.